Me llamo Isabela Martínez. Y sí, si crees que ya has escuchado este nombre en algún lugar, probablemente tengas razón. Pero lo que no sabes es que la historia detrás de él, detrás de la persona que soy, es completamente diferente de lo que parece. Porque hasta yo misma, después de años viviendo esta vida de lujo y glamour, tardé en darme cuenta de que había algo mal. Algo que me estaba ahogando. Algo que estaba intentando esconder de mí misma. Una vida perfecta, llena de tarjetas de crédito sin límite, viajes exclusivos y cenas en restaurantes de moda. Pero, en el fondo, sabía que eso no era suficiente. Algo faltaba. Imagina estar en la cima de tu vida, rodeada de lujo, pero sintiéndote vacía. Viví así durante más de 28 años. Heredera de una de las mayores redes de hospitales en Madrid. Hija única de Carlos Martínez, un hombre implacable y exigente. Mi mundo estaba rodeado de personas que solo veían en mí el reflejo de mi herencia. Yo era la heredera perfecta. La chica con la sonrisa ensayada en las fotos y las apariciones en revistas de negocios. Siempre supe que mi vida estaba escrita para ser así, dentro de las expectativas, dentro de los estándares. Lo que los demás esperaban de mí y no lo que yo realmente quería a los 28 años. Ya tenía todo lo que alguien podría desear. Dinero, estatus, un futuro garantizado. Pero lo que no tenía, lo que me faltaba, era yo misma. ¿Quién era yo sin el apellido Martínez? ¿Quién era yo fuera del imperio que mi padre construyó? ¿Quién era yo cuando los demás solo veían a la heredera, y no a la mujer? Una mujer que ni siquiera sabía cocinar o perderse en el tráfico o ser desafiada por la vida real. Sin el lujo para amortiguar el impacto de las caídas, estaba atrapada en una armadura que construí para agradar a los demás para mantener la apariencia. Pero, en el fondo, me sentía vacía. Y ese vacío, ese silencio interno, me estaba consumiendo. Fue entonces cuando mi vida dio un giro inesperado. Y todo lo que quería saber sobre mí misma fue puesto a prueba. Cuando la mentira que había construido sobre quién era empezó a desmoronarse. Cuando el mundo que conocía explotó en mi cara, fue ahí cuando me di cuenta de lo alejada que estaba de la mujer que realmente quería ser. Y fue ahí cuando decidí tomar una decisión que cambiaría todo. Era Isabela Martínez, la heredera multimillonaria, pero ya estaba harta de ser solo eso. Quería descubrir quién realmente era. Sin la máscara del apellido, sin la presión de ser la hija perfecta, sin la vida que mi padre había diseñado para mí. No sabía por dónde empezar, pero sabía que tenía que hacer algo. Algo radical, y fue en esa época, en una cena aparentemente inofensiva, que mi vida tomó el rumbo que ni siquiera yo podría haber previsto. ¿Sabes ese tipo de situación? En la que te ves sin salida, sin saber cuál es el siguiente paso. Pues bien. Imagina estar sentada a la mesa en un evento de gala con todas las personas que siempre te han rodeado, sonriendo mecánicamente, saludando a los inversores y CEOs, viviendo otra noche de pura hipocresía y de repente, todo cambia. Y aquí es donde comienza mi historia. Fue ahí, en esa cena, donde todo comenzó a desmoronarse, donde todo lo que creía que era, desapareció, porque cuando te ves atrapada en una vida de mentiras, con un futuro determinado por personas que apenas saben quién eres realmente, el único camino es la huida. Necesitaba desaparecer. No solo del mundo que conocía. Necesitaba desaparecer de mí misma. Y fue en ese momento cuando decidí que había llegado el momento de dejarlo todo y enfrentar las consecuencias. Dejar el lujo atrás. Dejar la vida de socialité, de heredera. De hija perfecta. Quería descubrir quién sería sin todo eso. Y para eso tendría que dar el primer paso. Sin saber qué me esperaba más adelante, sin saber que esa decisión me llevaría a un mundo donde nada sería como lo conocía, donde las cosas serían difíciles, reales, y tal vez hasta dolorosas. Pero una cosa era cierta, finalmente estaba lista para enfrentarme a mí misma, para enfrentar a la persona que realmente soy, si alguna vez te has sentido perdido. Si alguna vez te has cuestionado sobre tu verdadera identidad, si también tienes miedo de no ser quien piensan que eres, este video es para ti. Porque te contaré todo lo que sucedió cuando decidí dejar atrás lo que me ataba y me lancé a una jornada de autodescubrimiento. Será una historia de miedo, coraje, amor y, sobre todo, libertad. Una historia que, al igual que a mí, tal vez te haga preguntarte quién soy yo realmente, sin las etiquetas que el mundo me ha puesto. Y si te interesan las historias de transformación, no olvides suscribirte al canal para no perder el próximo capítulo de esta jornada. Te lo contaré todo más adelante, pero ahora vamos a empezar de verdad. Lo primero que hice fue salir de casa. Un acto simple, pero el más difícil de mi vida hasta ese momento, cuando puse los pies en la calle y sentí el aire frío de la madrugada. Una sensación de libertad me invadió, pero, al mismo tiempo, el miedo también se apoderó de mí, el miedo a no saber qué vendría a continuación. Nunca había pasado por algo así.
como alguien que siempre lo tuvo todo, una vida planificada. Un futuro garantizado como sería vivir sin la red de seguridad que el dinero, la familia y el estatus me proporcionaban. Estaba a punto de descubrirlo. El apartamento en Madrid fue mi primera elección, comprado con un nombre falso para ser un refugio secreto por si necesitaba escapar, sin que nadie supiera dónde estaba. La idea de vivir una vida sencilla, sin lujos, me daba una sensación extraña. Era, al mismo tiempo, aterradora y revitalizante. No sabía cocinar, no sabía cómo lidiar con las facturas de electricidad o agua, mucho menos con la idea de ser anónima, de tener una rutina simple. De ser una persona común, mis primeros días allí fueron una verdadera lección de humildad. Cuando fui al supermercado, me vi perdida entre las estanterías. Nunca había hecho eso. Siempre mandaba a mi asistente a hacer esas cosas. Nunca supe de dónde venía el arroz o las verduras, qué marcas eran buenas o cómo elegir la mejor fruta. Simplemente tomaba lo que los demás me ofrecían, y, por más que intentara disimularlo, me sentí una completa extraña en este nuevo mundo. Todo era tan real. Echaba de menos la perfección de los escaparates, la comida lista servida en cenas elegantes. Allí solo era una mujer común, tratando de encontrar su lugar. Lo más difícil fue el choque de realidad. Como una persona que nunca tuvo que preocuparse por cosas como el transporte, comencé a enfrentarme a una realidad que nunca había conocido. El metro de Madrid. Como odiaba la idea de tomar el metro. Siempre estaba acostumbrada a choferes particulares, coches de lujo, transporte exclusivo. Y ahora, allí estaba yo, chocando con las personas, sin saber qué hacer, teniendo que preocuparme por los horarios, por la multitud, por lo caliente o frío que estaba el vagón. Era humillante. Pero al mismo tiempo, una sensación de crecimiento. Cada día que pasaba, veía lo superficial que había sido mi vida anterior, lo distante que estaba de la verdadera esencia de las cosas. Cuando me vi perdiendo el camino hacia mi propio trabajo, con la sensación de estar más perdida que nunca, algo dentro de mí empezó a cambiar. Comencé a darme cuenta de que estaba teniendo la oportunidad de realmente aprender, de crecer realmente, de ser quien quería ser y no lo que los demás esperaban de mí. El trabajo en el taller de arte fue otro giro importante. Siempre me había encantado el arte desde pequeña, pero nunca tuve la libertad de dedicarme realmente a él. Mi madre, una gran artista que, hasta entonces, ni siquiera sabía lo que realmente había sido, murió cuando yo era muy joven y mi padre siempre me hizo creer que el arte era solo un pasatiempo para personas sin ambición. El arte no formaba parte del legado Martínez, y eso me cortaba, me desgarraba por dentro. El arte era lo que me hacía sentir viva, pero nunca tuve el valor de entregarme realmente a él. Ahora, sin embargo, en el taller, al lado de Tania, mi nueva amiga, sentía algo diferente, algo genuino, algo real. Mi primera clase fue un desastre total. Derramé pintura en el suelo, me puse nerviosa con los estudiantes y, durante algunos minutos, pensé en rendirme. Pero entonces, algo inesperado ocurrió. Uno de los chicos, que pensaba que solo estaba esperando que el tiempo pasara, se acercó y me dijo: «Vaya, realmente sabes pintar, ¿verdad?». Me lo dijo con una admiración tan genuina que mi corazón latió más fuerte. Ese momento, esa pequeña victoria, me dio una fuerza que nunca imaginé tener. Sabía que ese era mi lugar y que, incluso en medio del caos, tenía algo que ofrecer. Ya no se trataba de ser la hija de Carlos Martínez, la heredera, sino de ser yo misma. Y eso, en el fondo, valía más que cualquier cosa que pudiera haber tenido en mi pasado cada día. Un nuevo aprendizaje. Y, al mismo tiempo, un nuevo descubrimiento sobre quién estaba llegando a ser. Las pequeñas victorias comenzaron a acumularse. Poco a poco, estaba aprendiendo a vivir de forma sencilla, sin la armadura del lujo, sin la necesidad constante de agradar a los demás. No sabía lo que el futuro me reservaba, pero me di cuenta de que estaba más fuerte que nunca. Ahora tenía el control de mi vida. Estaba creando un camino solo para mí. Comencé a darme cuenta de que el mundo no giraba a mi alrededor, que, en realidad, la mayoría de las personas con las que interactuaba tenían sus propias historias, sus propias luchas, sus propias victorias. Yo era solo una más entre tantas. Y fue allí, en ese taller, en ese café sencillo, en las calles de la ciudad, donde la verdadera libertad se reveló para mí. Lo más sorprendente fue cuando la vida me trajo a alguien inesperado. Pedro. Lo conocí en una noche cualquiera, en una galería de arte, donde había ido a exponer algunas de mis obras. Pedro Mezquita. El nombre me causó una reacción instantánea. El apellido Mezquita era uno de los más poderosos de España, rival directo del imperio de mi padre. ¿Qué hacía él allí, entre artistas, músicos, personas sencillas? No tenía sentido. Pero allí estaba, observando mis obras con un interés genuino, como si estuviera más interesado en el arte que en el estatus de la familia.
y, a pesar de todo el peso del apellido Mezquita, Pedro parecía normal. No estaba interesado en la Isabela Martínez de la alta sociedad. Parecía interesado en quién realmente era yo, y eso era nuevo y aterrador. No sabía qué esperar de Pedro, pero algo dentro de mí sabía que él podría ser la clave para entender aún más quién era. Sin las ataduras de mi antigua vida. Algo estaba a punto de suceder y no sabía cómo eso me cambiaría, pero el simple hecho de saber que había una oportunidad de ser quien realmente quería ser, ya hacía que todo valiera la pena. La cena con Pedro fue la primera vez en semanas que me sentí realmente nerviosa. No era un encuentro formal, pero el simple hecho de salir con él, alguien tan alejado de mi mundo, alguien que no sabía nada sobre mi pasado, me hacía cuestionar quién soy realmente. Me estaba enamorando de él y eso por sí solo ya era algo que nunca imaginé que sucedería. Esa noche comenzó de manera simple. Un restaurante pequeño, con mesas sencillas y una atmósfera tranquila. No había nada de extravagante, nada que me hiciera sentir fuera de lugar, y, por un momento, me sentí completamente normal. No había etiquetas de lujo, no había presentaciones formales, no había cenas de gala. Estaba allí, simplemente con Pedro, y él me veía como Isabela, la mujer, no la heredera, no la hija de un imperio. La sensación de ser sencilla, de ser solo yo, era indescriptible. Pero pronto, como siempre, las sombras del pasado empezaron a perseguirme. Pedro comenzó a hablar de su trabajo en la construcción de viviendas sostenibles, sobre cómo quería cambiar el mundo con proyectos de bajo coste. Hablaba con una pasión contagiante, algo que nunca había visto en ninguno de los hombres que mi familia solía presentarme. Ellos hablaban de negocios, de poder, de cómo el dinero podía resolverlo todo. Pedro, por otro lado, hablaba de un mundo más humano, más real. Sentí que lo que él tenía para ofrecer era algo mucho más genuino que cualquier riqueza que hubiera tenido. Era una perspectiva que me fascinaba. Mientras hablaba, comencé a preguntarme si él sabía quién era realmente. El miedo de que mi mentira fuera descubierta comenzó a crecer dentro de mí. ¿Qué haría él si supiera que no era solo Isabela, sino la hija de Carlos Martínez, la heredera de un imperio hospitalario, la socialité que, detrás de la sonrisa, escondía sus inseguridades? Ya sabía que, tarde o temprano, él descubriría la verdad, pero aún no estaba preparada para contarle. No estaba preparada para arriesgarme a perder lo único que había encontrado desde que decidí abandonar mi vida anterior, mi autenticidad, en medio de la cena. Pedro mencionó el nombre de la constructora de su familia, Mezquita. El nombre me dio un escalofrío. La rivalidad entre los Mezquita y los Martínez era algo que siempre había sabido que existía, pero nunca lo había comprendido completamente. La construcción del imperio de mi padre, con su enorme red de hospitales, se había hecho, en gran parte, a costa de empresas que competían con él. Y los Mezquita eran, sin duda, los mayores rivales de mi familia. Durante un momento, una gran presión me invadió y mi corazón comenzó a latir más rápido. Sabía que, más temprano que tarde, Pedro descubriría quién era, y cuando eso sucediera, la verdad saldría a la luz de una manera que no podría controlar. ¿Qué haría él entonces? ¿Me seguiría viendo de la misma manera? Su mirada era suave, casi tranquila, pero algo me decía que él estaba evaluando cada palabra que salía de mi boca, buscando entender algo que no podía entender completamente. Me levanté con la cabeza llena de pensamientos confusos y decidí contarle la verdad. No podía seguir ocultando lo que era ni quién era realmente. Pero cuando lo hice, las palabras no salieron como pensaba. En lugar de gritar, de defenderme o incluso de ocultar mis inseguridades, simplemente dije: Pedro, hay algo que necesitas saber sobre mí. Algo que creo que tienes derecho a saber sobre mi familia, sobre mi vida. Antes de que pudiera continuar, él me interrumpió, levantó la mano y me miró a los ojos. Isabela, sé que hay algo más. Yo ya lo sabía. Lo he sentido desde el principio. No sé qué es exactamente, pero sé que no eres solo la mujer que me encontré en la galería de arte. No importa lo que sea. Porque lo que más me importa es quién eres realmente, no el apellido que llevas. Sus palabras fueron un alivio y una bofetada al mismo tiempo. Pedro no estaba preocupado por mi apellido. No estaba interesado en la Isabela Martínez de la alta sociedad, sino en la mujer que era en realidad. Me sentí vulnerable, pero al mismo tiempo, una sensación de libertad me invadió. Por fin podía ser yo misma, sin miedo a ser rechazada. Lo miré con los ojos llenos de lágrimas y antes de decir algo más, lo único que pude hacer fue tomar su mano. Era la oportunidad de ser quien realmente quería ser. De dejar atrás todas las mentiras y el peso de las expectativas. De repente, algo dentro de mí cambió. Sabía que este era el momento. No iba a dar marcha atrás. Esa noche fue la más larga de mi vida. Mientras el silencio entre Pedro y yo se alargaba después de sus palabras, el peso de lo que estaba a punto de hacer se volvía insoportable.
Podía simplemente dejar las cosas como estaban, mantener la fachada y seguir escondiéndome detrás de la máscara que usé durante tanto tiempo. Pero, al mirar a los ojos de Pedro, algo dentro de mí sabía que esa no sería la elección correcta. Necesitaba ser sincera, no solo con él, sino conmigo misma. Me levanté de la mesa. Las palabras aún estaban atoradas en mi garganta, como si el universo entero estuviera esperando mi decisión. Pedro me siguió con la mirada, sin saber exactamente lo que estaba pasando, pero algo me decía que él sabía que el momento había llegado. Respiré hondo, lo miré por última vez en esa cena y, de manera casi automática, dije: Pedro, necesito contarte algo. Algo que tienes que saber sobre mí. Él permaneció en silencio, y la tensión aumentaba con cada segundo. Sabía que, si revelaba la verdad, todo cambiaría entre nosotros. No sabía lo que pensaría él, cómo reaccionaría, si me seguiría viendo de la misma manera. Pero lo que no sabía en ese momento es que, al revelar la verdad, finalmente me liberaría de todo el peso que me consumía. No soy quien piensas que soy, dije, las palabras saliendo sin control. No soy solo una mujer que ama el arte, una simple profesora. Soy Isabela Martínez, hija de Carlos Martínez, heredera de uno de los mayores imperios hospitalarios de España. La revelación quedó en el aire y la sensación de vulnerabilidad fue abrumadora. Esperaba que él me mirara con sorpresa, que la sorpresa se apoderara de su expresión. Pero eso no fue lo que ocurrió. Él permaneció en silencio durante un largo rato, como si estuviera tratando de juntar las piezas de un rompecabezas que no sabía cómo resolver finalmente. Pedro me miró con una expresión que no pude descifrar. El shock estaba allí, pero había algo más. Parecía sopesar las palabras, y luego dijo, con una calma desconcertante: sabía que había algo más. Siempre supe que no era solo la mujer que conocí en la galería. Pero esto cambia las cosas. No lo que siento por ti, pero todo lo que nos rodea. Lo miré, con los ojos llenos de lágrimas que había intentado esconder durante tanto tiempo. Sentía un dolor inmenso, pero también una sensación de alivio, como si, al revelar la verdad, hubiera quitado un peso de años sobre mis hombros. No sabía si él me perdonaría, si podría lidiar con lo que acababa de descubrir. Y, lo más importante, no sabía qué significaba esto para los dos. Él se levantó lentamente y caminó hacia la ventana del restaurante, mirando las luces de la ciudad. Tienes idea de lo que hizo tu familia, ¿verdad? El imperio que construyó, tu padre, las personas que destruyó para llegar hasta aquí. Negué con la cabeza, sin palabras. Sabía exactamente lo que quería decir, pero lo que él no sabía era que yo no era como mi padre. No compartía su visión, su frialdad para manejar el imperio. Para mí, las cosas siempre fueron diferentes, aunque nunca tuve el valor de admitirlo. Ahora, viendo a Pedro alejarse y dándome espacio para procesar todo lo que estaba pasando, algo dentro de mí comenzó a formarse. No soy mi padre. Pedro, nunca quise formar parte de esto. Siempre traté, de alguna manera, de hacer una diferencia, pero estaba atrapada en un lugar del cual no sabía cómo salir. Pedro me miró con una expresión que no podía descifrar. No dijo nada, pero había dolor en sus ojos. Sentía que él estaba haciendo la misma pregunta que yo me hice tantas veces. ¿Qué hacer ahora? Era claro para mí que, aunque no lo sabía, Pedro ya estaba involucrado en algo mucho mayor que nosotros dos. Él formaba parte de una realidad completamente diferente a la mía. Representaba lo que siempre traté de ignorar. El lado más humano de la vida, más cercano a la simplicidad, más alejado del mundo del que había huido. Pero, como todo en nuestra vida, no sería fácil. No había un camino claro que seguir, no había un manual de cómo lidiar con la verdad. Lo que había, y lo que sabía, era que finalmente estaba dejando de ser quien los demás esperaban que fuera para convertirme en quien realmente quería ser, y eso era un riesgo, pero también una libertad. Caminé hasta él, con la voz temblorosa, dije: Pedro, no sé cómo hacer que esto funcione, no sé si tenemos una oportunidad, pero si hay algo que puedo garantizarte es que estoy dispuesta a intentarlo. No puedo cambiar lo que mi familia hizo, ni las expectativas que tienen sobre mí. Pero sí puedo elegir quién soy, y elijo ser yo misma. A tu lado, si tú puedes aceptarme, tal como soy. Él me miró durante un largo rato, evaluándome como si aún estuviera procesando todo lo que acababa de escuchar. Pero luego, con una sonrisa suave y una sinceridad que no esperaba, extendió su mano y dijo: Isabela, los dos venimos de mundos diferentes, pero eso no significa que no podamos construir algo juntos. Lo que estás haciendo ahora, al revelarte tal como eres, es más valiente que cualquier cosa que haya visto. No sé qué nos depara el futuro, pero si estás dispuesta a intentarlo. Yo también lo estoy. Tomé su mano, sintiendo una mezcla de alivio y gratitud. Por primera vez, sentí que comenzaba a entender lo que realmente significaba ser yo misma. Y, lo más importante, que no tenía que cargar el peso del mundo sobre mis hombros para ser feliz.
La libertad estaba en la honestidad, en aceptar quién era realmente, con todos mis defectos y virtudes, y, con este gesto simple, Pedro me mostró que, tal vez, la verdadera felicidad no está en escapar del legado, sino en aceptar quién somos, y, de alguna manera, encontrar nuestro propio camino, sin necesidad de vivir a la sombra de lo que los demás quieren que seamos. La vida, en su esencia, nunca estuvo hecha para ser simple. Cada elección, cada paso, cada revelación conlleva un peso, pero también una posibilidad de transformación. Y al mirar hacia atrás, hacia todo lo que ocurrió, la lección más grande que aprendí fue que la verdadera libertad no está en escapar de quienes somos, sino en aceptar quienes somos, con todas nuestras imperfecciones, errores y aciertos. El mundo a nuestro alrededor puede esperar muchas cosas de nosotros, pero al final, el único peso que realmente importa es el que nosotros mismos decidimos cargar. Al comienzo de mi viaje, estaba atrapada en un papel que no elegí. Era la hija del Imperio Martínez, la heredera, la socialite, pero esa imagen, que el mundo tanto adoraba, no era más que una máscara. Estaba perdida en una vida que no me representaba. En un mundo de apariencias que, en el fondo, me asfixiaba. Tenía todo lo que muchos considerarían la cima de la pirámide, pero lo que no tenía era la libertad de ser quien realmente soy. Cuando decidí romper con mi pasado, cuando elegí ser Isabela Martínez y no más la mujer que todos esperaban que fuera, fue entonces cuando mi vida comenzó a cambiar. El coraje de dejarlo todo no vino de la confianza, sino de la necesidad. No podía seguir viviendo una mentira. Fue doloroso. Pero también fue lo que me dio la fuerza para enfrentar el verdadero viaje de autodescubrimiento. Poco a poco fui reconectando con partes de mí que estaban enterradas, escondidas detrás de un nombre y de expectativas. En el taller de arte, cuando me vi frente al lienzo en blanco, fue como si estuviera comenzando de nuevo. Cada pincelada era un intento de construir mi propia identidad, algo que nunca pude hacer antes, pues vivía a la sombra de lo que mi padre quería para mí. Y a lo largo de este viaje aprendí que, muchas veces, necesitamos perder todo lo que creemos que es importante para descubrir lo que realmente importa. La relación con Pedro fue uno de los grandes descubrimientos de este viaje. Él me enseñó que la verdadera conexión entre las personas no está en el estatus, el dinero o lo que podemos ofrecer al otro, sino en lo que somos en esencia. Pedro no me amaba por mi apellido, ni porque venía de una familia rica. Me amaba por quien realmente era yo, por lo que estaba dentro de mí. Y fue esto lo que me hizo entender que, para ser amada de verdad, primero debo amarme y aceptarme a mí misma. Cuando revelamos nuestra verdadera esencia, encontramos personas que nos aman de manera genuina. Y eso, más que cualquier riqueza o título, es lo que realmente marca la diferencia. Sin embargo, el camino no es fácil. Y la verdad es que, incluso ahora, mientras comparto esta historia contigo, aún sigo aprendiendo. La libertad no es algo que llegue de golpe. Es algo que se construye, paso a paso, con coraje, con fallos, con desafíos. Y la vida me enseñó, de la manera más dura posible, que no podemos controlar todo. A veces, lo que necesitamos hacer es aceptar lo que llega, aprender de ello y seguir adelante. El verdadero coraje está en aceptar nuestras propias fallas y en la decisión de seguir adelante, siendo fieles a quienes somos. Independientemente de las expectativas del mundo, lo más increíble de este viaje es que, al liberarme de la vida que mis padres habían planeado para mí, me di cuenta de que ya no había más límites. Podía ser quien realmente quería ser. Finalmente estaba libre para escribir mi propia historia, con mis propias elecciones y ya no una historia impuesta por otros. No sabía lo que el futuro me deparaba, pero sabía que, a partir de ese momento, sería yo quien tomaría las riendas de mi vida. Ahora, lo que te puedo decir es, si te encuentras atrapado en expectativas que no son tuyas, si te ves viviendo una vida que no refleja quién realmente eres, debes saber que no estás solo. Todos tenemos el poder de cambiar, de empezar de nuevo, de ser sinceros con nosotros mismos. Y si estás buscando ese cambio, si sientes que necesitas liberarte, comienza ahora. No importa dónde estés, ni lo que hayas vivido hasta aquí. Lo importante es lo que decides hacer a partir de ahora, porque la vida, al final, se basa en elecciones. Y, muchas veces, la elección más difícil es la que nos lleva a nuestra verdadera esencia. Entonces, quiero invitarte a reflexionar quién eres realmente y qué estás dispuesto a hacer para ser fiel a ti mismo. Si esta historia de transformación tocó tu corazón, si sientes que es hora de dar el siguiente paso en tu propio viaje, quiero saber lo que piensas. Deja tu comentario aquí abajo y comparte conmigo tus propias experiencias, dudas o desafíos. Y, si te ha gustado esta historia, no olvides suscribirte al canal para seguir acompañando mi viaje y tantas otras historias de transformación que aún tengo por compartir. La verdadera libertad comienza cuando te permites ser quien eres, sin máscaras, sin miedos,
y espero, de todo corazón, que comiences a escribir tu propia historia ahora.